12:51 en toda la República Argentina. Pasaba Bruce Springsteen con Human Touch. Y hablando de toques humanos, vamos a conversar con Patricio de la Barra, periodista en Sao Paulo, para que nos cuente, digamos, cómo se vive en Brasil el entredicho áspero entre Milei y Lula, con otros interlocutores y también con intervenciones de presidentes como Xi Jinping a favor de Lula, y el bloque, por supuesto, Estados Unidos-Argentina, con el respaldo de Trump al presidente. Patricio, un gusto. Juan Pablo Barsky, equipo acá. ¿Cómo va todo? Hola Juan Pablo, es un placer conversar con ustedes nuevamente. Lamentablemente en esta situación, en estas condiciones, porque la verdad es que ha repercutido muy fuerte en todos los sectores del país acá, este entrevero que tiene Javier Milei, que ya sería un segundo o tercer round, con Luis Ignacio Lula da Silva. Recordemos que son antagónicos ideológicamente, y también las políticas aplicadas en el país se asemejan mucho al del gobierno anterior acá en Brasil, que estaba con Paulo Guedes como economista, el hombre encargado del Ministerio de Hacienda, y también con Bolsonaro, con Sí, Jair Jair Bolsonaro. Bolsonaro, los cuales eran muy próximos. Y vino Javier a participar, Milei a participar de la campaña, del lanzamiento de la candidatura de Flavio Bolsonaro aquí en el estado de São Paulo, en el estadio Pacaembu, con aproximadamente unas 9 a 10 mil personas. Y bueno, y tuvo estos dichos que la verdad es que no le cayeron muy bien a los partidarios de Luis Ignacio Lula da Silva, pero por el contrario, le cayeron muy bien a los partidarios de Flavio Bolsonaro, que es decir, una centro derecha y más derecha, porque muchas de las personas acá en Brasil les gustaría haberle dicho esto tanto a Lula da Silva como a Alexandre de Moraes, que es el hombre que encarceló prácticamente a Jair Bolsonaro y que encarceló a 1.800 personas que participaron de un acto el día 8 de enero del 2023, cuando hubo invasión a algunos edificios de los poderes brasileños. Entonces, claro, todo esto lógicamente que es un ingrediente más para esta elección que va a ser histórica el día 4 de octubre, y que revela nuevamente que hay una grieta muy fuerte entre los brasileños, una grieta muy grande, una polarización ya exacerbada, en la que se aplaude mucho algunas cosas que no deberían ser, por ejemplo, este tipo de intervenciones. También hubo ministros de Estado que Sí. participaron y que llamaron de payaso a Javier Milei, como el ministro Darío Durigan, que está ocupando ahora la pasta de Hacienda, y algunas otras personas que se involucraron tal vez por agradar o por adular a uno de los lados, que sería en este caso Luis Ignacio Lula da Silva. Ahora, también en el exterior ha repercutido. Xi Jinping ya convocó a decir, por lo menos dice que no tendría que haber interferencia externa en la política de los países, refiriéndose específicamente a Javier Milei, que estuvo acá, como te digo, apoyando a uno de los candidatos abiertamente. Pero esto ya había ocurrido históricamente. Tú sabes, Juan Pablo, que cuando hubo la elección entre Sergio Massa y Javier Milei, Lula da Silva participó activamente, envió marqueteros para que colaborase con Sergio Massa, y hasta se recaudó dinero, vino Alberto Fernández acá para pedir auxilio, y todo esto lógicamente que tuvo también una repercusión, pero mucho menor que la que se está dando en estos momentos, que hay un periodo muy especial acá en Brasil, ¿no? Sí, En ese sentido, te consulto, Patricio, la intención hoy del gobierno de Lula, no tanto quizá de sus partidarios, pero sí del gobierno, sobre todo con esa frase que dijo que quién es este hombre, no lo conozco, ¿no? A Milei en esa entrevista rápida con la prensa, en esos dichos. Mi pregunta es la siguiente: ¿quiere bajar un poco el tono el gobierno de Lula de lo que pasó, o va a apalancarse en eso también para su campaña política? No, por supuesto que lo va a aprovechar políticamente. De hecho, ya está, incluso con estos dichos y con esta postura que él tiene, justamente es conseguir tener alguien en el exterior. Por ejemplo, ya había encontrado a Donald Trump, un hombre al cual criticaba mucho, incluso también se había referido a él con palabras bastante fuertes, y ahí vino este nuevo tarifazo, y es lógicamente que a él le interesa y le sirve mucho en su campaña, porque defiende una cierta soberanía, dice que no puede haber intervención de fuera, y eso le ha dado incluso
lo elevado en las últimas encuestas que se han hecho, a pesar de sus vínculos también entre los dos candidatos, con el escándalo este del Banco Master que afecta a los dos. Entonces yo creo que el que ha sido favorecido con esta intervención o cierta interferencia del exterior, con Marco Rubio, el secretario de Estado, diciendo algunas cosas, colocando en claro que no se trata acá de una interferencia, y sí de aplicar tarifas porque hubo incumplimiento por parte de Brasil, pero eso se olvidan. Entonces él lo toma como una interferencia y un ataque a la soberanía. Y lo mismo va a ocurrir ahora, por ejemplo, va a utilizar mucho este discurso de Javier Milei, esta posición que ha adoptado el gobierno de Argentina, para, lógicamente, continuar mejorando su índice de rechazo, que es lo más importante en ambos candidatos, no solamente en Lula. Los dos están buscando disminuir este índice de rechazo que está altísimo, llegó a estar en 52, 53%, hoy se sitúa más o menos en el 40, 45% en ambos candidatos, ¿no? Patricio, ¿y el pueblo brasileño afloró el sentimiento nacionalista de, ok, no me gusta el presidente, pero es mi presidente, en términos de cómo reaccionó ante las declaraciones de Milei, o al revés, la polarización se plantea tan bruscamente que muchos brasileños dijeron, el presidente argentino tiene razón? Claro, se divide, como te digo, nuevamente aparece esta polarización muy fuerte, que cualquier cosa que haya dicho Milei contra estos dos personajes, que tanto Luis Ignacio Lula da Silva como Alexandre de Moraes, que es un hombre tomado como un dictador, a cualquier brasileño que está en la situación de oposición al gobierno le sirvió mucho, y tanto es que lo aplaudieron mucho. Incluso el propio gobernador del estado antes lo había condecorado, lo recibió como un estadista, y entonces toda la gente, lógicamente, que se sitúa a la derecha lo va a aplaudir. Cualquier de estos dichos que le gustaría mucho a esa parcela de la población decirlo y exteriorizarlo con el Poder Judicial, que en estos momentos ha tomado una posición muy próxima a Lula da Silva. Bueno, fueron ellos los que lo eligieron. Y después, por el otro lado, lógicamente, que cualquier cosa que alguien diga contra el gobierno será tomado como algo contra Brasil, cosa que no existe. Es decir, no hubo una posición de Javier Milei de atacar a Brasil, No. solamente a algunas personas como el presidente y el ministro de la Corte Suprema, ¿no? Estamos conversando con Patricio de la Barra, periodista en Sao Paulo. Las elecciones son dentro de 3 meses, falta mucho y probablemente haya una segunda vuelta. ¿Es sostenible esta intensidad en un país que tiene también algunos antecedentes de crímenes políticos y de violencia política muy fuerte? ¿O en algún momento alguien dirá, che, bajemos un cambio, o no, esto tiende a acelerar? Mire, yo creo que la tendencia, en la medida que se van aproximando las elecciones, la tendencia es acelerarse. Recordemos que hubo un atentado, incluso casi le costó la vida a Jair Bolsonaro en plena campaña, y hoy no se descarta, por ejemplo, otros crímenes que han ocurrido, otras cosas que tal vez no sean crímenes, pero no se han dilucidado. Eduardo Campo, por ejemplo, el avión, cuando él estaba en primer lugar en las intenciones de voto, se cayó un avión. Después también cayó otro avión cuando estaba Teodoro Zavakis, un hombre que estaba en esos momentos muy proclive a reafirmar la condenación de Luis Ignacio Lula da Silva. Tenía un arsenal de pruebas y también acabó cayendo el avión. Después tenemos un prefecto de Diadema, que tampoco hasta el momento Marcos Daniel, por ejemplo, hasta el momento no se ha sabido exactamente cuáles fueron las causales que provocaron esta. ¿Fue un accidente o lo secuestraron, después apareció muerto? Entonces, todo este tipo de cosas no se descarta en una contienda tan acerrada como la que está ocurriendo en Brasil. Lógicamente que las fuerzas del orden, la Policía Federal y todo, están intentando colocar todo su empeño para que esto no vuelva a ocurrir, pero hay cosas que son latentes. En la política, lamentablemente, se llega a estos extremos. Ahora, no ayuda en nada, por ejemplo, este tipo de dicho, porque también un ministro de Lula da Silva también se expresó duramente y de forma bastante grosera con respecto a Javier Milei. Entonces todo esto no colabora, y ahora recientemente supimos que Javier Milei no irá a pedir disculpas con respecto a sus dichos. Entonces todo esto lógicamente que va a ser muy aprovechado en esta campaña electoral que comienza oficialmente el día 16 de agosto, ¿no? Sí.
En ese sentido también, una pregunta, porque no solo son elecciones presidenciales, sino que también se renueva el 100% de la Cámara de Diputados de Brasil, e históricamente el sistema de partidos brasileño estuvo extremadamente fragmentado, ¿no? Entre estos dos principales candidatos, Flavio Bolsonaro y Lula da Silva, ¿cuál es el que tiene más chance de encontrar acuerdos tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado? ¿Cuál de los dos ves con más chances en ese sentido, ¿no? De encontrar coaliciones legislativas más allá de tener el gobierno eventualmente y probablemente luego un balotaje? Bueno, yo creo que va a estar bastante dividido porque, como te decía anteriormente, estas especulaciones que se hacen en torno a lo que puede ocurrir en el futuro con la economía brasileña está afectando y va a afectar directamente, por ejemplo, el alza de la inflación, el hecho de que Brasil, la deuda externa ya esté, interna y externa, el desajuste fiscal, la deuda llega a ocupar el 81,1% del Producto Interno Bruto y va a seguir creciendo. No se ve condiciones a menos que aumenten los impuestos, lo que va a ser bastante antipopular. Todo ese tipo de medidas, lógicamente, van a afectar directamente a la elección de los gobernadores de Estado. No te olvides que también hay elecciones de los gobernadores de Estados y que son bastante importantes. Y junto con Flavio Bolsonaro está Tarcísio de Freitas, que busca la reelección en el estado de San Paulo. Y en los otros estados también hay una fuerte corriente en el sentido de buscar alianzas que a veces pasan y superan el aspecto ideológico. Entonces, yo creo que en estos momentos la renovación de la Cámara es muy importante, como ocurrió en el gobierno anterior, es decir, Lula da Silva perdió prácticamente mucho poder en la Cámara porque Jair Bolsonaro, además de haber conseguido una votación bastante expresiva, consiguió colocar muchos senadores y muchos diputados, es decir, una parte importante de la Cámara. Muchos de ellos, claro, lógicamente después buscaron rumbos diferentes, pero fueron electos a través de Jair Bolsonaro, es decir, el voto de Jair Bolsonaro estaba presente. Tanto es que se discute mucho todavía de que él perdió una elección en la cual eligió muchos senadores, eligió muchos diputados y él no resultó electo. Entonces ahí se desconfía de la urna electrónica, se hacen especulaciones, vienen todas estas patrullas ideológicas a decir, bueno, ¿qué es lo que ocurrió realmente? Y hasta ahora no ha sido dilucidado y termina el gobierno después de 4 años sin saber exactamente algunos detalles con respecto a las urnas electrónicas que han sido bastante cuestionadas. Incluso ahora, por ejemplo, Donald Trump quería enviar 12 especialistas que viniesen a saber cómo está el proceso electoral y Lula da Silva les negó el ingreso. Entonces, todo esto lógicamente que te da muchos ingredientes para una campaña que va a ser durísima, ¿no? Patricio, ha sido muy claro y muy amable. Muchísimas gracias por estos minutos con No Somos Nadie. No, por favor, a entera disposición de ustedes y estamos ahí esperando lo que va a ocurrir más adelante y podemos continuar conversando, inclusive Claro que sí. con respecto a la próxima encuesta que va a saber si exactamente